Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para otro Facebook Live? Yo sí, y el día de hoy les voy a compartir uno de mis temas más favoritos y a la vez más inquietantes porque es algo que yo viví, entonces tal vez se me salga una lágrima. Si pasa, me perdonan, pero les voy a compartir desde mi experiencia, entonces podría ocurrir. Todo lo que hacemos es psicología, porque todo va a depender de nuestra mente. En lo que más personas se conectan, vamos a recordar un poco de lo que les he platicado las veces anteriores y vamos como a integrarlo con esta parte nueva el día de hoy acerca de cómo el estado en el que está tu mente es el que va a determinar tus resultados en el mundo exterior, o sea, en tu cuerpo. Les voy a platicar un poco acerca de mi vida. Muchas gracias por permitirme compartirles mi experiencia y lo que desde mi punto de vista me ha permitido trascender de tener un cuerpo de gorda al cuerpo que tengo ahorita. Algo que les puedo asegurar es que ha sido sin el esfuerzo, sin el sacrificio y sin el dolor que la mayoría de las personas experimentan, principalmente porque tenía tanto el estado mental adecuado como la estrategia en el momento en el que alcancé mi meta. A partir de ese momento no han regresado los kilos, pero esos han sido los dos ingredientes, tanto el estado mental como la estrategia, que es lo que les compartimos en S7. Hay dos opciones y todo lo que les voy a compartir el día de hoy sirve para que se analicen y puedan identificar en qué punto de la escala están. Cuando tú eres delgado, generalmente es porque tienes una mentalidad de persona delgada. Cuando tu cuerpo es gordo es porque tienes una mentalidad de gordo, ¿sale? Las evidencias en el mundo material son las que nos van a decir el estado mental que estamos teniendo y bueno, por ende, simplemente existen estos dos paradigmas y de lo que vamos a platicar es de cómo vas a identificar en cuál de los dos paradigmas te estás manejando. Les voy a contar un poco acerca de cuando yo estudiaba y bueno, cuando yo estudiaba, que fue cuando yo desarrollé este método de silueta 7, pues yo pesaba 85 kilos, esto fue hace como 14 años me parece, cuando yo tenía 13, cuando yo tenía 21. La forma en la que una persona consigue sus objetivos es primero clarificar qué es lo que desea. Muchas personas llegan conmigo y me dicen que quieren adelgazar, pero que hagan lo que hagan, no lo logran. Y esto es por una sola razón, realmente no quieres adelgazar. Muchas personas, a pesar de que dicen querer adelgazar, realmente no quieren. La parte de sí mismas que no quiere adelgazar es la que está saboteando todos los intentos de esa parte de ti que sí quiere adelgazar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es situarnos desde el punto de cómo vas a saber si realmente quieres adelgazar o no. Y esto es bien básico. Cuando uno se conoce a sí mismo, entonces es capaz de alcanzar cualquier meta. Cuando no te conoces a ti mismo, hagas lo que hagas, no vas a alcanzar tus metas porque en realidad no vas a saber por dónde atacar. Es como cuando tú quieres lograr algo de otra persona, utilizas hasta cierto punto ciertas ventajas de lo que tú sabes de esa persona para poder convencerla de hacer lo que tú pretendes que haga. Esta capacidad de influencia también la tenemos sobre nosotros mismos, pero no la vamos a tener si no nos conocemos. En Grecia, hace mucho tiempo, muchísimos miles de años seguramente, había un templo que era un oráculo. Este templo, que era el oráculo de Delfos, tenía una inscripción hasta arriba que decía conócete a ti mismo, y a mí me parece una situación muy irónica que un lugar al que tú acudías para que te dijeran tu futuro y para que básicamente te dijeran qué hacer y que tú no tuvieras que esforzarte para nada, tenía esta inscripción que decía deja de jugar, sabes tú qué es lo que tienes que hacer y si no lo sabes es tiempo de que te preguntes quién eres tú para que lo puedas descubrir. Entonces, lo que primero yo te recomiendo es que empieces a conocerte a ti mismo y esto significa que empieces a ser brutalmente honesto
contigo, con lo que sientes, con la razón por la cual te sientes como te sientes, y eso es lo que te va a permitir comenzar este viaje de alcanzar el peso de tus sueños, ahora sí, de verdad, y ahora sí de manera permanente, para que no estés siendo un yo-yo que constantemente está rebotando. Cuando tú te conoces a ti mismo, lo que tú vas a preguntarte de inicio es todo este significado que en tu familia te enseñaron a darle a la comida. La mayoría de las familias y la mayoría de los entornos sociales van a tener una serie de paradigmas acerca tanto de la comida como de los cuerpos, como de lo que el momento de comer significa. Yo soy de Metepec, nací, crecí en Metepec, y como es un lugar frío, la gente es fría. Y como es un lugar frío, la gente tiene mente de escasez, porque muchos millones de años las personas que vivían aquí y que eran de aquí se enfrentaban a que hacía muchísimo frío, y cuando hace frío pues no crece fruta ni nada que uno se pueda comer. Cuando hace frío pues tampoco había posibilidad de pescar, porque a lo mejor los lagos se congelaban. Entonces nosotros que vivimos en lugares altos tendemos muchísimo más a pensar que tenemos que acaparar la comida. Tenemos esta mentalidad de escasez de es que si no me lo como ahorita no me lo como nunca. Entonces es bien importante que tú empieces a preguntarte qué tanto de esta mentalidad de escasez, si es que eres de aquí de Toluca, de Metepec, o si eres de otro lugar, que te preguntes si en el entorno en el que tú has crecido se vivió escasez, para que puedas definir y conocerte a ti mismo y decir, no, pues sí, yo tengo esta mentalidad de escasez, entonces seguramente cuando yo intente perder peso, adelgazar, pues mi chihuahua, que tiene muchos millones de años de evolución protegiéndose de la escasez, pues no me va a ayudar tanto, ¿estás de acuerdo? Entonces la primera cosa es que te preguntes qué tanta escasez manejas tú en tu cerebro. La mayoría de las personas de aquí de donde yo soy asocian el cachete o la robustez al estrato económico. De hecho, apenas atendí a una chica que me contó que cuando se restringe, cuando hace dieta, se siente pobre. Entonces, este tipo de creencias van a determinar tu éxito o tu fracaso en tus intentos de adelgazar. Es bien importante que seas honesto contigo mismo. Algo también bien común que ocurre es que atiendo a muchas personas que cuando tienen éxito en un negocio festejan comiendo, o que comen justamente para sentir que tuvieron éxito. Entonces, encontrar maneras diferentes de festejar, encontrar maneras diferentes de apapacharte es importante para que tú puedas cambiar tu mentalidad de gordo a una mentalidad de persona delgada, y por ende puedas vivir como persona delgada y no estés rebotando a cada rato. No es difícil hacer transformaciones de creencias, pero sí es un proceso que requiere tanto compromiso como honestidad y atención constante. Entonces te invito a que empieces a cuestionarte este tipo de cosas. Y bueno, te voy a platicar una experiencia que yo tenía y una forma de pensar que yo tenía cuando pesaba 85 kilos. Mi papá siempre ha sido una persona muy mesurada a la hora de comer, y yo le regalaba a lo mejor chocolates, o alguien le regalaba dulces, o él iba y se compraba alguna golosina, y ahí podían pasar como 3 meses y su golosina ahí seguía. Y cuando yo pensaba como gorda, me acuerdo que siempre le preguntaba que cómo le hacía para no comérsela en ese momento, porque algo que tenemos bien común en la mentalidad de gordo es que si la comida está ahí, parece que hay que atacarla, y que si no me la como ahorita, qué tal que ya mañana me muero y no me la comí nunca. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de decir, sí, ahí está la comida, pero no me la tengo que comer ahorita, también eso manifiesta este aspecto de la mentalidad de gordo. Es importante identificarlo y darte cuenta de que si no te lo comes hoy, te lo puedes comer mañana, y que si te mueres y no te lo comiste, también puedes usarlo como pretexto para reencarnar y decirle, oye Dios, lo que pasa es que dejé esas gomitas ahí que no me comí, entonces no podría volver a la vida y reencarnar para podérmelas comer, pero encontrar una manera de convencer a tu cerebro de que si no te lo comes hoy, te lo puedes comer otro día, no pasa nada. Y eso empieza a cambiar tu mentalidad de gordo hacia una mentalidad de persona delgada. Algo también bien común de las personas que tienen una mentalidad, vamos a llamarle una mentalidad gorda, para que no suene tan feo. Esta mentalidad gorda tiene mucho miedo de salir cuando está a dieta.
Algo que siempre me platican y que yo misma experimenté es que cuando te invitan a desayunar o cuando te invitan a tomar un café o cuando algo sucede que se tiene que llevar a cabo en un restaurante o en una fiesta en donde hay comida, lo que hacemos es, en lugar de ordenar lo que más nos conviene, ordenamos lo que más se nos antoja. Generalmente en un restaurante vas a pedir las enchiladas o vas a pedir algo que sea como quesadilla o vas a pedir algo que no te convenga dentro de tu plan alimenticio, y generalmente eso asocia tanto una mentalidad de escasez como una mentalidad de gordo, una mentalidad de gorda, porque no te permites comer lo conveniente, porque cuando sales crees que tienes que comer algo que no podrías comer en tu casa. Entonces es importante identificar que cuando tú sales puedes comer huevo, es importante identificar que puedes pedirlo en forma de omelette para que sea algo que tú no te sabes hacer si quieres que se vea diferente, pero puedes pedir alimentos de origen animal o cosas que sí estén permitidas dentro de tu plan, sin sentir que eso de alguna manera te hace ver como pobre, o sin sentir que eso de alguna manera te hace quedar mal enfrente de los demás, porque siendo muy sincero, si no te gustaran las tortillas, si fuera algo que te supiera feo, pues ni siquiera lo pedirías. Entonces, identificar si cuando tú sales piensas que no puedes comer nada y más bien te enfocas en lo que no puedes comer en lugar de enfocarte en lo que sí se ajustaría a tus reglas, y de esa manera podrías tener un resultado muchísimo más positivo la próxima vez que te peses, la próxima vez que llegues a comprarte ropa, y a fin de cuentas sería algo mucho más conveniente, ¿no crees? Las personas que tienen esta mentalidad de repente ya nunca salen a ningún lado, y esa es una de las cosas que con más frecuencia se va a asociar a un abandono de los planes alimenticios, porque si tu mente piensa que cuando estás a dieta no vas a poder salir a ningún lado, pues lo más rápido que puedas vas a abandonar y vas a huir, porque el cerebro tiende a huir de lo doloroso y a buscar lo placentero. Entonces es bien importante y te recomiendo que empieces a fijarte en las cartas con muchísima más atención y a pedir lo que te conviene pedir en lugar de lo que se te antoja pedir, porque la restricción alimenticia, cuando tú te comprometes con ella, no dura para siempre. Cuando tú no te comprometes con la restricción y cuando más bien comes lo que quieras pensando que hoy no estoy a dieta y mañana sí, y en realidad el mañana nunca llega porque pues hoy siempre soy, es un pretexto bastante común. Entonces la dieta sí te va a durar para siempre, pero es porque en realidad nunca estás a dieta. Entonces es una mejor idea comprometerse, y cuando tú te comprometes empiezas a tener la mente de persona delgada que te lleva a ser una persona delgada. Me dio risa, es que tengo aquí mi guión para que no se me olviden los puntos que quiero platicarte. Generalmente cuando uno tiene mente de gorda, y me dio risa porque me acordé de mí misma cuando era gorda, estás incómoda en tu ropa, sientes que vas a dar el botonazo en cualquier momento, pero mientras tanto estás comiéndote lo que sientes que no deberías comerte. Entonces mientras te echas unos cacahuates sientes que estás a punto de dar el botonazo, o mientras estás comiéndote un pan sientes que te aprieta el pantalón, y a veces la gente típico que se lo desabrocha, pero es bien común actuar incongruentemente cuando tenemos una mente de gordo, porque yo en realidad quiero adelgazar, en mi mente quiero adelgazar, pero lo que hago es comerme lo que no debería. Entonces me lo estoy comiendo, me estoy sintiendo mal, pero a pesar de esa sensación incómoda me lo sigo comiendo. Ahorita a mí me da mucha risa, en ese momento yo sentía que no podía parar, pero en realidad lo único que tienes que hacer es observar lo que tienes en la mano y en lugar de llevártelo a la boca, dejarlo a un ladito. Algo que yo hacía mucho era decirle a la gente, no, aléjenlo de mí, aléjenlo de mí. Pero eso simplemente era una falta de responsabilidad, porque yo tengo manos y yo podía haberlo alejado de mí. Muchas veces a lo que no nos queremos enfrentar es a la incomodidad de quedarnos con un antojo. Y esa incomodidad de quedarnos con un antojo a veces absurdamente pareciera más dolorosa que la realidad de que al otro día tu ropa no te quede, o de que nunca te quede, o de que no te sientas cómodo, o como a mí me pasaba cuando tenía muchos kilos arriba, estudiaba medicina y nunca me quitaba la bata. Incluso era domingo, yo no iba a la escuela y me ponía la bata para que nadie me viera las lonjas. Entonces muchas veces lo que la mentalidad de gordo hace es, en lugar de observarse a sí mismo con objetividad y con veracidad y con honestidad brutal, se esconde ya sea detrás de una bata
o se va a esconder detrás de un abrigo o de un suéter o no sé, de algo. Entonces es bien interesante que empieces a identificar si el suéter te lo pones porque hace frío o aunque el sol esté brillando en su máximo esplendor y la temperatura sea como de 40 grados, tú pues traes suéter para que no se te vea la lonja y pues bueno, eso es mentalidad de gordo. Ya les había comentado hace ratito acerca de la mentalidad de escasez. Vamos a ahondar un poco más en el tema de la mentalidad de escasez porque realmente esto se va a asociar con algo que es un término que muchos de los autores que comparten acerca de cambiar tu mente nos hablan, y es esto de la mente de pobre. La mentalidad de escasez va completamente con esta mente de pobre. A mí me gusta mucho compartírselos a los pacientes con la analogía de que si ya tenemos refris, si ya tenemos alacenas llenas, entonces lo que hacemos es darnos cuenta de que ahí está la comida y no traerla cargando en la lonja. Esto que comenta Luis, si eres un gordo en pausa, yo creo que si eres un gordo en pausa, a lo mejor eres delgado un ratito, a eso te refieres, pero el tema es que el gordo sigue siendo gordo en su cabeza, aunque sea flaco por fuera, pero nada más está esperando el rebote porque estas creencias siguen activas. Entonces, en el momento en el que tiene alguna angustia, luego va y come, porque generalmente las angustias son económicas, y cuando estas angustias económicas nos atacan, a nuestro cerebro primitivo lo primero que se le ocurre hacer es llenar la lonja para que cuando no haya comida, entonces de ahí se pueda alimentar. Básicamente la lonja, o las personas que acumulan grasa en las piernas o en los brazos, así cuando tiene el brazo de señora de los tamales, esta grasa que se acumula es como nuestro refri ambulante, es como nuestra alacena ambulante, y tenía una finalidad muy perfecta cuando no había un Oxxo en cada esquina, pero ahora que hay un Oxxo en cada esquina, pues ya no tiene ningún sentido andar cargando nuestras reservas de comida porque ya tenemos mucha abundancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que somos personas abundantes y opulentas que vivimos en el 2017 y que en el 2017 las personas de clase media, baja o incluso personas de clase baja son mucho más millonarias de lo que la monarquía era en el siglo XIV o XV. Ahorita de verdad estamos con un grado de capacidad de adquirir principalmente comida que no tenemos, pero para nada, que guardar reservas dentro de nosotros. Y como dice Maritza, la imagen es bien importante, porque si tú no te sientes a gusto contigo mismo, no vas a hacer muchísimas cosas, incluso no vas a ir a buscar otro tipo de sueños porque estás nada más pendiente de cómo te ven o de lo que están diciendo de ti. Entonces es incongruente y muchas veces quieren adelgazar, pero de verdad no van a lograr adelgazar si mantienen esta mentalidad de escasez. Algo que me hace llorar es cuando dicen que trabajan para comer. Cuando tú dices que trabajas para comer, podría negarme a atenderte. Me vas a bajar mi promedio semanal de pérdida de kilos de adelgazamiento, porque eso es lo que tu cerebro está entendiendo. Entonces, yo creo que trabajamos para cumplir nuestros caprichos, yo creo que trabajamos para comprarnos nuestros lujos o los de nuestros hijos, porque realmente ahorita hasta la ropa es un lujo porque es lujosa. Entonces, ya no trabajes para comer. ¿Qué tal si trabajas para pagar tus vacaciones? ¿Qué tal si trabajas para comprarte las cosas que te gustan? Y entonces, al final de la quincena, yo creo que te va a sobrar dinero, porque si te pones a analizar cuánto dinero gastas en comida que no necesitas, yo creo que hasta podrías empezar a ahorrar, o a lo mejor hasta te alcanzaría para comprarte unas acciones en la bolsa de valores y luego te convertirías en un millonario y ya no tendrías que trabajar. Y entonces podría ser súper delgado porque entonces a lo mejor ya te sentirías abundante. Pero sí te invito a que hagas ese ejercicio, que anotes cuánto del dinero que ganas se te va en comida, y si tienes lonja, esa comida seguramente no te hace falta, entonces casi daría lo mismo que tú mejor ya no fueras a trabajar, si es que tu trabajo de verdad no te gusta, y te daría el beneficio de que adelgazarías más fácil y más rápido.
otra cosa bien común de las personas que tienen mentalidad de escasez y por ende no logran adelgazar es que se quejan constantemente de eventos que están fuera de su control y que los hacen comer para guardar lonja, para poder sentir que los van a poder controlar en el largo plazo. Como por ejemplo la gasolina, ¿no? Los gasolinazos. Ya sabemos que va a haber gasolinas. Entonces, ¿para qué te quejas? ¿Para qué lloras? ¿Por qué no mejor lo reinterpretas? Cada que suba la gasolina, en lugar de sentirte pobre, siéntete millonario de poder pagar 700, 800 pesos por tanque de gasolina. Es más, síganme subiendo la gasolina porque mientras más me la suban, más me pongo creativo para ver de qué manera obtengo recursos para poder seguir pagando la gasolina. Si no podemos cambiar el mundo de afuera, sí podemos transformar el significado que le damos. Entonces, para sentirnos abundantes, vamos a transformar significados. El abdomen plano siempre va a ir de la mano con una persona que sepa transformar significados en lugar de estarse quejando por lo que no puede controlar. Muchas veces las personas no van a adelgazar porque significa transformar completamente tu círculo amistoso o social. Si tú no te quejas de que estás gordo, si tú no te quejas de que eres pobre, si tú no te quejas de que estás enfermo, si tú no te quejas de que los políticos se robaron tu dinero, ¿de qué vas a hablar con las personas? ¿No? Ahorita las personas que me están viendo, quiero pedirles que sugieran un tema de conversación que no sea queja, ¿no? Por ejemplo, hablar de algo bonito, hablar de mariposas, o hablar de algo educativo como de psicología, o hablar de algo interesante como de arte o pintura. ¿Cuánta gente va a seguir ese ritmo de conversación? Lo más probable es que te dejen hablando solo, como a mí algunas veces me ha pasado cuando la gente quiere hablar conmigo de cosas que no son positivas. Entonces, muchas veces tu cerebro sabe que si adelgazas, si eres feliz, si ya no tienes cosas de qué quejarte, hablar de música. Pero si ya no tienes cosas de qué quejarte, pues muchas veces el cerebro nuestro va a tener miedo de quedarse solo. Entonces mejor se queda con los kilos de más para seguir teniendo queja, mejor se queda con el miedo a la escasez para seguir teniendo tema de conversación. Quizá te quedes solo un ratito, pero habemos muchas otras personas, como 3 en Metepec, con las que podrías hablar de temas interesantes. No tenemos miedo a la escasez y no nos estamos quejando de enfermedad constantemente. Pero sí te convendría analizar si es esa la razón que te está poniendo el pie para alcanzar tu meta y tu intención de adelgazar. Este siguiente tema es muy gracioso para mí porque tengo que decir que lo he hecho algunas veces. Muchas veces las mujeres, sobre todo, no logran adelgazar porque constantemente están criticando a las mujeres delgadas. Casi siempre, y quiero que te preguntes y seas muy sincera, no le tienes que decir a nadie, solo a ti misma. Muchas veces cuando ves a una mujer delgada y hermosa, sale la víbora de cascabel que llevas dentro. Entonces empiezas a decir que si nada más come lechuga y que así quien no, que si es porque se operó porque tiene mucho dinero y que así quien no, y en realidad cuando escucho eso no sé qué están criticando, ¿no? Porque pues, qué padre tener mucho dinero y qué padre estar delgada y hermosa. Entonces a veces no entiendo realmente qué critican. No sé si te ha pasado o si has escuchado a alguien hacerlo. Muchas veces algo que también es absurdo, dicen, ay, seguramente es delgada y seguramente nada más por eso andan con ella, porque es delgada y es bonita. Y también me quedo así como, ok, ¿qué es lo que estás criticando y cuál es el problema? Porque en la mente de gorda una persona que es delgada y bonita, pues para que no te explote el cerebro tiene que ser, pues no sé, muy pendeja, muy poco amorosa y no sé, muy sin valor. Pero generalmente cuando no eres capaz de apreciar e incluso de aplaudir y todavía más allá, acercarte a esa mujer y preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? ¿Realmente haces 25 horas de ejercicio como mi cerebro me está diciendo? ¿O cuál es la técnica que estás utilizando? Pero no, el cerebro de gorda lo que hace es despreciar, decir cosas feas. Y entonces, por supuesto que nunca te va a ayudar a alcanzar tu meta, porque el cerebro, si algo no quiere, es ser tratado de la forma en la que de repente tú estás tratando a estas mujeres delgadas.
Entonces te invito a que te des cuenta si cuando ves a una mujer delgada le aplaudes. Algo bien común del mexicano, del latino, es que es bien envidioso. Hasta apenas escuché una frase que decía que los latinos nos morimos más de envidia que de cáncer. Y me vino a la mente este cuento de los cangrejos, en el que el cangrejo, en lugar de dejar que el otro cangrejo suba y hasta servirle de escalera, no, lo baja. Y muchas veces nuestra cultura ha sido acusada de ese tipo de cosas. Yo sé que tú y yo no somos así, no somos envidiosos, aplaudimos el éxito, pero cuando tú aplaudes el éxito del otro, vas a llegar a ese éxito más rápido. La mayoría de las personas que tienen éxito obtienen más crítica que alabanza y obtienen más desprecio que acercarnos a ellos y preguntarle, oye, te está yendo muy bien en el área del amor o en el área de la delgadez y de la salud o en el área del dinero, ¿cómo le haces? No, ahí vamos luego a criticar. Entonces te invito a que te fijes si lo haces y si lo haces empieces a apreciarlo, porque en realidad nadie le quita nada a nadie, todo está ahí y nada más nosotros decidimos acercarnos o dejar que eso se acerque a nosotros o no, y que empieces más bien a acercarte, a preguntar cómo lo hacen y a apreciarlo para que tu cerebro quiera cada vez más ser ese tipo de persona, ¿sale? Otra que es sumamente graciosa es que cuando ya tienes una relación de pareja seria, estable, cuando ya te casaste, llegan los kilos del amor. Y esos kilos del amor son generalmente porque pues si ya lo amarraste, si ya la amarraste, pues engorden juntos para ya no gustarse y nunca tener sexo, ¿no? Tiene mucha lógica, porque cuando uno se casa y la pareja es atractiva, y dentro de este paradigma en el que no es conveniente que alguien te guste físicamente, te tienen que gustar sus sentimientos porque lo de afuera seguramente viene separado. Entonces ya no controlas tu alimentación y bueno, yo he conocido personas que sé que se ponen tan felices de casarse principalmente porque ya no van a tener que controlar su alimentación y ya van a poder engordar a gusto. Entonces pregúntate si alguna vez a ti te ha pasado esta situación de que cuando tienes un amor te es más fácil comer sin control porque como ya tienes el amor, entonces ya la vida no vale nada. Entonces si te pasa, pues bueno, ahí te lo dejo y sé brutalmente honesto contigo mismo. Todo esto que te he compartido son pensamientos absurdos, yo lo sé. Muchas veces cuando se los explico les parece muy difícil entender que si les bajan el sueldo se les antoje más el pan para crear más lonja y que entonces cuando se les acaben sus ahorros ustedes puedan comer de su lonja. Es bien importante que te acuerdes que tu cuerpo es una máquina y tu cerebro es el centro de control de esa máquina. Si tú no tienes realmente control de ese centro de control, no vas a poder mantenerte delgado. Cuando adelgaces vas a rebotar y no vas a poder adelgazar si tú estás intentando adelgazar. Identificar y transformar tus creencias es la clave para mantenerte delgado en el largo plazo. Entonces, sé honesto contigo mismo y aunque estas cosas te parezcan absurdas, créeme que son solo unas cuantas. El inconsciente tiene unas maneras de interpretar la realidad que son absolutamente literales. El inconsciente no entiende de, ay, bueno, solo dije que seguramente se operó, pero es un decir, o ay, bueno, sí, ya tengo marido y pues si me ama flaca, que me ame gorda. Esos decires van a mover tu comportamiento y te van a llevar a acciones compulsivas que te van a impedir alcanzar tus metas. Entonces, sé honesto contigo mismo y esto tiene solución, ¿sale? Las creencias primero se identifican, después cambiamos el significado, las transformamos, pero lo principal es que tengas el compromiso contigo mismo y la capacidad de ser honesto contigo mismo para aceptar cosas que no te gusta demasiado aceptar, porque por supuesto que a nadie nos es fácil decir sí, soy envidiosa, y muchas veces cuando veo a una persona que tiene lo que yo quiero, pues más bien la ataco en lugar de aplaudirle. Requiere de mucho valor y mantenerte delgada a largo plazo también requiere de mucho valor. Algo que te sugiero como ejercicio práctico es que lleves un diario de autoconocimiento. Este diario de autoconocimiento sirve para que todas las noches escribas por lo menos 3 creencias, las vamos a llamar ideas recurrentes, 3 ideas que estuvieron constantemente rondando tu cabeza ese día. Por ejemplo, si al poner atención a tus pensamientos tú te estás dando cuenta de que eres una persona envidiosa,
lo anotas ahí. Si al poner atención a tus pensamientos tú te das cuenta de que vives todo el tiempo con miedo a la escasez, lo anotas ahí. Si al poner atención a tus pensamientos tú te estás dando cuenta de que crees que el amor es únicamente sentimientos y que lo de afuera no importa, lo anotas ahí. Y ya que lo tengas anotado, te invito a que pongas lo completo contrario. Ok, soy una persona envidiosa, esa fue mi idea recurrente. Bueno, el completo contrario es que soy una persona que sabe apreciar la grandeza de los demás, que la reconoce y que la aplaude. Y que al día siguiente busques realizar por lo menos 3 acciones que representen esa nueva idea. Por ejemplo, cuando alguien te diga que le dieron un aumento, que le aplaudas y que le aplaudas de verdad. A lo mejor al principio va a ser una mentira, pero conforme lo vayas repitiendo, se va a ir transformando en tu nueva forma de pensar. Si de repente tú estás pensando que lo único que importa es lo de adentro y que lo de afuera no importa y que el amor no tiene nada que ver con la vanidad, yo creo que es una creencia bastante limitante. Esa es mi opinión. A lo mejor puede herir susceptibilidades y cada quien se respeta lo que cada quien piense, pero bueno, si quisieras cambiarla, lo que yo te sugeriría sería escribir el completo contrario, que es que todo es un paquete. No necesariamente es más importante lo de afuera, pero tampoco es más importante lo de adentro. Y al día siguiente lo que hagas sea apreciar la belleza externa de los demás de la misma manera que aprecias la belleza interna. Entonces te invito a que todos los días por la noche hagas este análisis de cuáles fueron tus creencias limitantes, de cuáles fueron los opuestos, y que todos los días procures hacer acciones que te lleven a ser la persona que quieres ser, porque uno es lo que uno hace. Podemos cambiar la creencia y después cambiar el comportamiento, o también podemos cambiar ciertos comportamientos que nos van a llevar a transformar nuestras creencias, porque insisto, uno es lo que uno hace. Por favor, por favor, por favor, esto te lo pido desde el fondo de mi corazón, deja de decir que trabajas para comer, ¿sale? Realmente es absurdo, es ridículo. No, ya, superen eso, por favor. Trabajen para divertirse, trabajen para dejar un legado a la humanidad. Ya no trabajen para comer, de verdad. Sus cuerpos se los van a agradecer y poco a poco van a ir viendo su lonja desaparecer con el simple hecho de cambiar esa forma de expresarse. Vivir en sociedad implica que nos vamos a ajustar a ciertas convenciones y a ciertos contratos que no están siendo expresados, pero que asumimos de manera inconsciente como realidades y formas de comportarnos. La mayoría de la gente come para convivir. Pregúntate si quieres ser parte de esa mayoría. La mayoría de la gente trabaja para comer. Pregúntate si quieres ser parte de esa mayoría. La mayoría de la gente niega el exterior y dice que solo el interior importa. Pregúntate si quieres ser parte de esa mayoría. La mayoría de la gente se siente pobre. Pregúntate si quieres ser parte de esa mayoría. Y si tus respuestas son negativas, te invito a que hagas tu diario de autoconocimiento y que pongas a prueba esto que te estoy platicando, y que si se te ocurren otras ideas de creencias limitantes que en tu mente están impidiendo que tú puedas llegar a ser delgado, las compartas aquí con nosotros. Activar nuestro poder personal significa asumir responsabilidad por nuestras acciones. Una vez que nosotros identificamos que fuimos educados bajo este paradigma y que no es algo que sea nuestra culpa porque no lo elegimos conscientemente, ahí ya eres tú responsable de hacer los cambios pertinentes. Si tú no haces los cambios, no va a venir nadie a hacerlos. Y déjame decirte que ya sea que te pongas a dieta, que te hagas una liposucción, que te vayas a un Weight Watchers 6 meses de internado, los kilos regresan cuando tu mente no cambia. Es mucho más fácil lograr cualquier empresa que nos comprometamos a hacer si nuestra mente es congruente con ella. Entonces, activa tu poder personal a través de tomar responsabilidad de tus acciones, sabiendo que cada acción depende completamente de ti y que muchas veces tienes que indagar acerca de qué pensamiento está limitando tu posibilidad. Maritza nos compartió que perder peso es ganar confianza y me recordó que muchas veces el pensamiento de escasez va asociado a un miedo a la pérdida. Si tú tienes miedo a la pérdida, y pregúntate, ¿qué tan bien manejo las pérdidas? Si tú tienes miedo a la pérdida, te va a costar mucho trabajo bajar de peso. Entonces, controla ese factor de miedo a la pérdida.
Deseo que esta plática te aporte muchos beneficios. Es un tema que me resulta muy emocional, porque varias de las cosas que te platico me siguen pasando. Me sigo cachando en pensamientos poco convenientes, pero de eso se trata, de que identifiques que esto ahí está, pero que mientras más atento estés y que mientras más consciente te mantengas, más posibilidad tienes de ganarle a tus condicionamientos. Sígueme en mis redes sociales, déjame tus comentarios, déjame todos esos pensamientos de gordo, literalmente déjalos, escríbelos y déjalos ahí para que te dejen en paz. Y acuérdate de mantenerte constantemente atento, constantemente consciente, porque por eso somos guerreros de conciencia. Estamos manteniendo nuestra atención sobre nuestros pensamientos para poder dominarlos nosotros en lugar de que ellos nos dominen a nosotros. Espero que tengas una hermosa noche y que te diviertas mucho construyéndote una mente de persona delgada para que eso se exprese y se manifieste en tu realidad física. Los quiero mucho. Adiós.